Nos vamos con el señor de Cuco. Claro. Que está viviendo su último día correntino y ya nos debe saber qué temperatura tiene el agua, que acá preguntaba Nico. Obviamente, Carla, obviamente. Ustedes tienen. La temperatura actual es de 20 grados en el agua. Sí, este es un río que cuando está muy crecido por ahí... ¿Cómo? No hay excusas para que no te metas entonces hoy. Cuando estabas más al sur, la excusa era que el agua estaba fría. Hoy no hay excusas. Sí. Podemos meternos un poco, Nico. Bueno, cuando el río está crecido, por ahí no está tan limpio como hoy, pero realmente está maravilloso. Desde aquí arriba, donde estamos ubicados, se puede ver la transparencia. El color del agua es espectacular. Inclusive recién veía algunos pececitos que pasaban y la gente que sigue bañándose. Bueno, estamos en un lugar aquí en Ituzaingó, en la provincia de Corrientes, que estamos muy cerquita de la represa Yacyretá. Una represa que genera gran parte de la energía que utilizamos y que hay en la Argentina, y está aproximadamente a 10-12 kilómetros de aquí. Y está Luis Hornos, que viene a contarnos un poco de lo que significa esta represa. ¿Qué cantidad de energía produce en porcentaje de la Argentina? Y estamos en el 12 a 15% de la energía del sistema interconectado argentino. Y anualmente, el año anterior se hizo 20.000 gigawatt-hora, que es el objetivo al que se había apuntado, alcanzado, ¿no es cierto? 20.000 sería ese porcentaje. Ese porcentaje del total de energía que consume el país. Pero participa en un 12 a 15% de la energía total y en un 45% a 50% de la energía total hidráulica del país. ¿Puede llegar a producir más o está al límite? Está al límite, prácticamente, sí. Depende del caudal, obviamente, del río Paraná, ¿no es cierto? En época de verano es de esperar mayor generación que en invierno por la recurrencia de caudales propios que tiene el cauce del río Paraná, ¿no es cierto? Bueno, y esta represa que tiene tanta historia, ¿cómo se encuentra hoy y cómo mira el futuro? Bueno, hoy ha alcanzado su objetivo mayor, que es realmente estar funcionando las 20 unidades generadoras al máximo de su potencia y, como te dije, el objetivo de generación anual, que es de los 20.000 gigawatt-hora. En un futuro, yo supongo, y dependerá de cuestiones ya de Estado, la ampliación de la obra o otras obras aledañas que se pueden construir, ¿no es cierto? Claro. Y tengo entendido y sé que de hace un tiempo la represa se puede visitar como atractivo turístico. Ha ido creciendo mucho, inclusive sé que hay micros, hay colectivos que llevan desde aquí para allá. Sí, la misma entidad binacional habilita los vehículos junto con el personal de Relaciones Públicas y se hace una visita guiada para que en general las personas, los habitantes de este país y de la República del Paraguay conozcan la central hidroeléctrica, ¿no es cierto? Que es, por su magnitud, es una de las más grandes que hay, es la más grande que hay en el país, ¿no es cierto? Yo no he tenido la oportunidad de estar, pero ¿qué dice la gente cuando lo ve? Me imagino que se debe sorprender. Se sorprende por la magnitud de los equipamientos, de los activos, o sea, un generador, una turbina, un transformador. Uno está acostumbrado a verlo a determinadas dimensiones y acá, digamos, las dimensiones son bastante importantes. Y la magnitud no solo de los activos, sino de lo que es el complejo en sí, ¿no es cierto? Es un coronamiento de casi 65 kilómetros de longitud y 1.600 kilómetros cuadrados de embalse, o sea, es una típica central de llanura con un gran embalsado y un gran coronamiento, a diferencia de otras centrales. Eso es lo que llama la atención, es la magnitud de la obra civil, ¿no es cierto? Seguramente deben ser visitados por extranjeros. ¿Qué dicen los extranjeros cuando ven esta obra? Mirá, yo tuve oportunidad inclusive de universidades de otros países que hacen un tour por Latinoamérica y pasan por acá, y lo primero que les sorprende es la magnitud de la obra, la magnitud de los equipos, de las turbinas, cuando ves los equipos, la magnitud de los transformadores, generadores, o sea, por la característica realmente es bastante importante apreciarla y verla, ¿no es cierto? Me decías que con el tema de, en el verano por ahí con el agua, ¿se genera más energía? Sí, porque es de esperar en el río Paraná. Ahora estamos casi en el caudal de módulo. Este es un año de la Niña, o sea que ha llovido poco en la cuenca del río Paraná, pero es de esperar caudales superiores a los que tenemos hoy, que están en el valor del módulo del río, que es 13.500 metros cúbicos. Acá es de esperar, en esta época del año, tal vez caudales de 25.000 o 30.000 como se han dado, ¿no es cierto? Buenos Aires creo que querían preguntar, Diego, te estamos escuchando. Sí, no, quería preguntar un poco cuál era el símbolo de Yacyretá, teniendo en cuenta que es una obra muy importante para la región, que fue realizada a partir de un tratado entre Argentina y Paraguay, que fue hecha con mano de obra Argentina y Paraguay. Un poco, ¿qué significa Yacyretá?
Bueno, sin duda que es una obra que ha tardado, a mi juicio, mucho tiempo en terminarse y que última gestión, digamos, terminó la obra, estos últimos 8 o 10 años, se alcanzó la cota de nivel de diseño de la represa y realmente es una central que participa, ya le dije, casi con un 15% de generación. Es muy importante, una central de base del país, es prácticamente una planta de proceso continuo, tiene un alto nivel de ocupamiento, sus unidades generadoras, y realmente yo entiendo para esta gestión de gobierno ha sido muy importante porque la finalización de la obra era toda una cuestión que quedó muy postergada, ¿no es cierto? Hubo condiciones naturales que ayudaron también la a la realización. ¿Esto es así? ¿Cuáles serían las condiciones naturales del lugar? El aprovechamiento básicamente de los saltos de Apipé, ¿no es cierto? Que eso es histórico. O sea, acá hubo saltos en su época donde de ese salto se aprovechó, digamos, la realización del embalse y el aprovechamiento hidroeléctrico. Además de colaborar con otras cuestiones muy importantes como son la navegabilidad del río Paraná. Este complejo tiene una esclusa de navegación que favorece prácticamente la navegabilidad a esta altura del río Paraná durante todo el año. Cosa que antes de estar el complejo no era así, ¿no es cierto? Claro. Hay un montón de gente que se ve beneficiada entonces con todo esto. Exactamente. Todo el tráfico portuario de combustibles y de productos primarios, sobre todo entre Argentina y Paraguay, que van a la zona del Alto Paraná del Paraguay, se realiza a través de la esclusa de navegación. Que otrora, en otras épocas, digamos, en función de los caudales del río, en esta zona era o no navegable. Sí, estabas mencionando el tema de la crecida de los ríos. ¿Cuánto influye eso o no influye en nada a la represa? Influye, obviamente. La generación está proporcional al salto, que es constante prácticamente en función del proyecto y en función del caudal. Obviamente que hay caudales óptimos para la máxima generación, ¿no es cierto? Y que podría estar en los 18.000, 16.000, 15.000 metros cúbicos por segundo. Luis, gracias por este tiempo, por estos minutos, por contarle a toda la Argentina y el mundo a través de internet cómo es Yacyretá, que se puede ir a visitar, que la gente puede ir a conocer cómo es esta represa. Bueno, Hugo, muchísimas gracias y bueno, que la pasen muy bien acá en Ituzaingó. Bueno, gracias a vos. Bueno, chao, chao. Bueno, así está este tema. Regresamos a Buenos Aires, se va juntando cada vez más gente que ya está preparada para bailar un poco el chamamé. Volvemos con ustedes, regresamos en minutos. Gracias, Huguito.